Hola, ¿qué tal hermanos? Espero que anden bien. Bien, hoy quería compartir con ustedes un versículo que está en Hebreos capítulo 12, el versículo 14. Dice así: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Leo una vez más. Dice: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el capítulo anterior, el capítulo 11, un capítulo muy conocido que habla de la fe y de muchas personas a lo largo de la Biblia que vivieron por fe, ¿no? Y el primer versículo del capítulo 12 dice: Por tanto, teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Y sin duda este versículo también tiene que ver con el 14 que leímos recién, y los primeros versículos del capítulo 12 también nos hablan de eso, de la importancia de despojarse del pecado, de identificarlo y de quitarlo, para poder así vivir como Dios quiere. Y dice este versículo, el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y pensaba en esta palabra seguir, ¿no? Cuando yo sigo algo es algo que suena obvio, pero es algo que no viene hacia mí, ¿no? Es algo que yo tengo que ir tras ellos, tras eso. Y en otros versículos esta palabra seguir se traduce como perseguir, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús decía que vamos a ser bienaventurados cuando por su causa nos persigan, nos vituperen, bueno, y otras cosas. Esa misma palabra de perseguir, de ir tras algo, ¿no? Y acá el versículo 14 dice: seguid la paz con todos, ¿no? Y qué importante es estar en paz con los hermanos, ¿no? Con la gente alrededor nuestro. Ahí en Primera de Juan hay un pequeño versículo muy conocido que dice que el que dice que anda en luz, pero aborrece a su hermano, está aún en tinieblas, ¿no? La importancia de estar en paz con los hermanos, ¿no? Porque si no estoy en paz con los hermanos, también demuestra que no estoy en paz con Dios, ¿no? Siempre que dependa de mí, ¿no? En lo que dependa de mí, tengo que estar en paz con todos los hermanos, dice la Biblia. Y pienso en la segunda palabra, dice: seguid la paz con todos y la santidad, ¿no? Y se podría hablar muchísimo de eso, pero quizás una definición corta es estar apartado, ¿no? Apartado del pecado, estar apartado para Dios. Y pensando en esto, hace un tiempito atrás, ahí leía en Deuteronomio, el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, donde Dios le decía a Moisés qué es lo que le tenía que decir al pueblo, y una de las cosas era si una persona del pueblo motivaba o llevaba a otro a caer en idolatría, ¿no? A adorar dioses falsos, que no sea Jehová, esa persona debía morir. Y aclara ahí, dice: sea tu hermano, tu hermana, tu padre, un amigo, si esa persona te lleva, te impulsa a adorar a otros dioses, que no sea Dios, esa persona debía morir. Y dice ahí, para que así sea quitado el mal de en medio de ti, ¿no? Porque si ellos desobedecían, no iban a poder ver el obrar de Dios. Y, y esto de la santidad tiene que ver con negarse a uno mismo, ¿no? Con no vivir para uno, sino vivir para Dios, como a Dios le agrada. Y, y pienso en esto, ¿no? Qué importante estar, en cuanto dependa de nosotros, en paz, buscar la paz, seguir la paz, pensar que no es algo que se va a formar por sí solo, sino es algo que tenemos que perseguir, que tenemos que ir tras esa paz con los que están alrededor nuestro, ¿no? Y la santidad, apartarnos del pecado para poder así, como dice ahí la última parte del versículo, sin la cual nadie verá al Señor. Una vez más lo leo, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué es importante?
qué importante que es, que bueno, que con nuestra vida, que podamos procurar, que podamos seguir la paz con los que están alrededor de nosotros, en cuanto dependa de nosotros, y la santidad, apartarnos del pecado y estar totalmente dispuestos para obedecer a Dios y así poder ver el obrar de Dios. Bien, les mando un abrazo y que pasen bien.